ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir: corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Continuando entonces con nuestra serie de 22 programas durante el mes de diciembre, relativas a nuestro tema cardinal, fundamental, la familia. Hoy corresponde a nuestro quinto programa, la quinta letra del alefbet, que es la letra Hei. La letra Hei aparece 2 veces en el llamado tetragramatón, o las 4 letras con las que se conoce de manera generalizada el nombre de el Dios que se presentó a sí mismo con esa identificación. Yod Hei, Vav Hei. 2 veces aparece Hei, entonces ya pasamos Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Hoy entramos a la quinta letra con valor numérico 5. El título de nuestro capítulo: Renovación de votos matrimoniales. Empezamos. Debido a la falsa creencia que el amor es un sentimiento que se apaga, muchas parejas encuentran sus hogares despedazados y al borde de su aniquilación, o peor aún, ya el desastre ha sucedido en muchos casos. Cuando se tiene claridad de que el amor es una decisión y que va más allá del proceso de enamoramiento, donde la atracción física es lo determinante, las parejas recibirán una fortaleza extra que les permitirá afrontar todas y cada una de las dificultades que se les presenten. Pequeños ejercicios diarios que te ayuden a fortalecer tu capacidad de decisión, lo que comúnmente se conoce como fuerza de voluntad. Podrás ejercitarlo con cosas sencillas y triviales de comida o bebida o sueño o de cualquier índole. Lo importante es que tengas toda la fortaleza necesaria para tomar decisiones y sostener tus decisiones más importantes. El amor, por supuesto, es la primera y más importante de todas. A través de la maravillosa combinación del diálogo y el amor como tu decisión fundamental, podrás llegar a darle a tu hogar la oportunidad de volver a empezar aún mejor que la primera vez. Es allí donde aparece la opción de renovar los votos que quizás se hicieron tiempo atrás y que por falta de buen cuidado hoy se encuentran marchitos o sin vida. Volver a casarte con tu esposo o esposa, una aventura emocionante y un desafío a atreverte a disfrutar las promesas de Dios para tu familia. Ese gran acontecimiento puede incluir otra luna de miel. Deberá hacerse de la mejor manera posible. Es necesario invertir algo extra del presupuesto familiar, por supuesto, pero ten por seguro que vale la pena. Tu hogar lo vale. Ambos deberán procurar hermosearse como la primera vez y rodearse además de las personas verdaderamente allegadas al núcleo familiar. Con eso será suficiente. La ceremonia
podrá realizarse en la sede de la iglesia, delante de toda la congregación, o en una ceremonia privada que tu pastor decida en tu casa, o delante de solamente unos pocos y seleccionados familiares y amigos. Lo importante es que estarás dando pasos firmes y reales de lo que es andar en vida nueva, y si tomaste esa decisión, felicidades. Textos bíblicos alusivos al tema renovación de votos matrimoniales. Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5a. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías capítulo 61, versículo 10. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsibá. Mi deleite está en ella, y su tierra Beulá, desposada, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Isaías capítulo 62, versículos 3 y 4. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20. Hasta aquí la lista de los textos que te recomendamos leer para poder estudiar mejor el capítulo. Ahora consideremos brevemente lo que las palabras que hemos leído nos presentan y el panorama que nos abre. Esto es para quien ya se dio cuenta la importancia que tiene el hogar para cada uno, para ti que me estás escuchando, para tu compañero o compañera, para los hijos, si los hay, para la sociedad, para el entorno, para todo el núcleo familiar, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos considerando de que existe una falsa creencia que dice: se nos acabó el amor, se apagó el fuego. Y bueno, por esa misma falsa creencia, pues los hogares se destruyen, se aniquilan y se acaban. La realidad es que hemos hecho una clara diferenciación entre lo que son los procesos de enamoramiento, aquí equivale a encaprichamiento, donde el gusto, la simple atracción de los sentidos hace que se establezcan las parejas. Interviene el cerebro reptil en su instinto primario, básico, fundamental.
Esa es más o menos un cerebro razonando en ese momento, lo que acaban de escuchar. Las decisiones que son producto de un proceso de decantación, de filtración, de juicio, de recto juicio, estudiando, sopesando, considerando, sin precipitud, no manejado por los impulsos hormonales ni ningún otro. Presiones sociales, que fue que la niña quedó embarazada, entonces se tiene que casar y se tocó establecer ese hogar. Pues ya no están empujando una vida a la desgracia que ya se empujó, sino todo un paquete, todo el combo. Hamburguesa, papitas fritas, gaseosa y heladito de cortesía. Entonces, muchos muchachos que desordenadamente procedieron a tener relaciones sin tener con qué, porque piensan que la capacidad fisiológica de tener sexo va relacionada en alguna medida con la capacidad integral. No, la persona no está en capacidad de asumir. Y entonces, pues algunos de estos jóvenes víctimas de su imprudencia son empujados por el sentido de responsabilidad de sus padres o de ellos mismos, de lo que han aprendido, y dicen, bueno, voy a hacerme responsable de mis actos. Y establecen el lugar y bueno, pues ya han creado un pequeño infiernito o una sucursal o una franquicia del infierno en la tierra. Donde quiera que estés, en el país donde estés, en el idioma en que tú hables, esto es universal. Porque nadie quiere las cosas obligadas. Mira nomás el confinamiento. Tú puedes pasar días en tu casa feliz. Puedes leer, oír música, ver televisión, conectarte con Nueva Iglesia en la nube. Bueno, tantas cosas puedes hacer en tu casa. Pero cuando te dicen obligatoriamente hoy y mañana y pasado mañana y la semana entrante y el mes entrante, entonces viene ese sentimiento de desesperación, aquel que aparece cuando se cumple el adagio que dice la prohibición es causa del apetito. Entonces, nunca antes has querido salir a la calle como cuando te prohíben salir a la calle. Ese día sí te pican los zapatos, te rascan los pies, quieres caminar, salir, ir al parque, ir a la avenida, ir al centro comercial, ir a cualquier parte. Realmente no tienes nada que hacer, pero en tu mente te convences y dices, uy, tengo tanto que hacer. Es ese producto de la obligatoriedad que estábamos hablando. De la misma manera, un hogar que se establece bajo la ley, bajo los principios de la ley, y no en una decisión libre y espontánea del amor, entonces ya empezamos chueco. Por eso es que se habla de renovación de votos matrimoniales. No importa cómo haya sido tu vida y cuántas veces hayas caído, puedes empezar de nuevo, puedes nacer de nuevo. No importa cuántas acusaciones hayan en tu contra por todo lo mucho que te hayas equivocado, no importa. Puedes nacer de nuevo y empezar hoy. Hoy es un día 7 de diciembre, un buen día para empezar. Pero si hoy no fuera 7, sino 9, 11 o 17 o 24
o 85, no importa el número, es un buen día para empezar porque es el día en que tú tomas una buena decisión. Lo importante es tomarla y mantenerte firme en ella. Que se cumpla esa palabra que dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación del alma. Entonces, perseverar un día a la vez. Y el día se compone de una hora a la vez. Y el día se compone de la mañana y la tarde. O lo partes en 2 o en 3, no importa. Vas venciendo, venciendo, venciendo. Entonces, esa es la parte primera, digamos, fundamental. Después hablamos de que para poder mantenerte en la toma de decisión que hayas tomado, pues necesitas tener un tipo de fuerza en la cual seguramente has encontrado que estás débil. Entonces hay que fortalecer ese músculo. Si tus piernas están débiles, pues hay que hacer ejercicio para piernas. Si es tu abdomen, son tus brazos, la parte que sea debe fortalecerse. Si lo que está débil es tu fuerza de voluntad y tomas decisiones maravillosas, buenísimas, pero te duran solo un corto periodo de tiempo, el problema no está en que seas un malo, un inicuo, un perdido. Sencillamente necesitas fortalecer tu voluntad. Entonces, para fortalecer tu voluntad, empieza con cosas sencillas. Recuerdo, por ejemplo, en Gilgal, en Barranquilla, los compañeros y las compañeras tienen su gorra, su camiseta, sus zapatos tenis, sus medias y una bermuda, un pescador con bolsillos externos que llega sobre la rodilla. Las piernas quedan descubiertas entre el tobillo a la rodilla. Y a la salida de caminar o hacer ejercicio al parque, algunas personas, compañeros o compañeras de Gilgal, pues han descubierto que tienen una sangre con un alto atractivo para los mosquitos y los zancudos, y a unos no los tocan, no los pican, a otros los pican y queda un punto insignificante, pero a otros les sacan unos lamparones como si tuvieran viruela, sarampión, bueno, qué sé yo, una enfermedad eruptiva. Y para completar, porque pues la inoculación de esa punción de ácido hace que se produzca una reacción que te dé el deseo de rascarse. Y entonces allí encontraba yo hermanas con unas piernas, con ronchas, con costraciones, con sangre seca. No podrían dedicarse a la mendicidad con esas porciones de piernas y hermanos que se rascan y se rascan y se rascan, como Job, digamos, con un pedazo de tiesto, una tinaja ahí. Entonces, una picadura de mosco, este es el sentido de lo que estamos hablando, una picadura de zancudo, es una buena oportunidad para ejercitarte. Tú dices, no me voy a rascar, es una decisión. Y viene la rasquiña y te dan muchas ganas, muchos deseos, pero tú tomaste una decisión y empiezas a manejar todo desde la torre de control. Es una cosa sencilla, es una cosa pequeña, pero lo puedes hacer.
no voy a bostezar, no voy a estornudar, no voy a hablar, no voy a hablar nada que no haya pensado previamente, no voy a cometer una imprudencia, no voy a juzgar sin tener todos los elementos, no voy a precipitarme a traer juicio de condenación porque me pareció discernir, no. Entonces, todo el día, todos los días, la vida te dará oportunidad para que ejercites tu fuerza de voluntad. Y dices no a estas cosas y dices sí a estas. Si necesitas hacer un ejercicio, lo vas a hacer. Si necesitas tomar un medicamento o simplemente agua, tomas la decisión y la vas a tomar porque el organismo te está expresando que está carente, que necesita más. Pues decides y tomas más. Si necesitas dormir mejor o dormir menos, tomas las decisiones. Y cuando suene el despertador, te levantas. No, un poco dormitar, otro poquito. Y como la puerta sobre sus goznes, volteas para aquí, para allá. Y bueno, desde mañana sí empiezo. Esta dieta desde la semana entrante sí la empiezo. Y así va pasando la vida. Porque la vida se compone de minutos. Los minutos forman horas y las horas forman días, los días semanas, las semanas meses. Bueno, pues esta es la coyuntura, este es el momento que estamos viviendo, no es otro, no es como quisiéramos que fuera, sino como es. Y como es, al mal tiempo, buena cara. Quisiéramos que el día fuera lluvioso porque sembramos un cultivo y fue soleado. Pues vamos a trabajar con sol. Quisiéramos que sea un día soleado porque tenemos que hacer muchas diligencias y fue un día lluvioso. Bueno, pues con un paraguas, con una sombrilla, tendremos que hacer maravillas, pero así se nos presentan las cosas. Entonces, pequeños ejercicios diarios de una cosa, de otra, tú los diseñas a tu gusto sobre medidas y irás progresando de día en día. Que no te alcanza el tiempo, pues empieza a recortar donde se te está yendo. ¿Cuánto tiempo gastas mirando las redes sociales? No las saques de un plumazo, porque eso te puede producir un síndrome de abstinencia y puedes terminar colgado del cuello en una viga de la casa. ¿Qué pasó? Se suicidó. Y bueno, cualquier cosa. Ni siquiera estoy exagerando. Las personas se deprimen porque pierden cosas que creen que son importantes. Y eso es una realidad, entre comillas, para su vida. Y eso es respetable. Entonces, disminúyelas. Necesitas tiempo. Yo quisiera leer las escrituras, pero no tengo tiempo. Yo quiero aprender piano o guitarra, quiero estudiar con Eric y Nemesio, quiero entrar en arca con el maestro Francisco, pero no tengo tiempo. Quiero aprender un idioma, pero no tengo tiempo. Entonces, saca una hora de tu sueño, una hora de tus redes sociales y ya tienes 2 horas diarias. En 2 horas diarias puedes hacer cualquiera de estas cosas que te estoy diciendo. Y si quieres más, pues te digo más. ¿Cuánto tiempo gastas englobado pensando básicamente en nada? ¿Cuánto tiempo diario gastas poniéndole atención a temas musicales que no te fortalecen ni te edifican, solo te distraen?
¿Cuánto tiempo gastas viendo la televisión, o películas, videos musicales? ¿Cuánto tiempo gastas en videojuegos? ¿Ves? Cuando tú ves, son horas que sumados a esto dan otras horas y estas otras y así se pasó marzo, pero abril también y mayo también y junio. Y entonces dices, bueno, en el 2022, que la alefbet tiene 22 letras. No, en el 23, y así se te va la vida, aplazando y procrastinando todas las cosas. Lo importante, fortalecer. No sé qué ejercicio hagas, pero haz ejercicio. Fortalece tu voluntad para que puedas sostenerte en la toma de decisiones. Y bueno, pues el final del capítulo, como tú lo escuchaste, hace referencia a darle al hogar una segunda oportunidad o una nueva. Pues si ya le diste alguna vez una segunda, pues una nueva oportunidad para renovar los votos que quizás no se le dio la importancia en su momento y ya pudieron ajarse, marchitarse o morir. Entonces, pues emprender esta aventura es una invitación, es una sugerencia, no es un mandamiento. Y bueno, empezar de nuevo. Ah, no, pero nosotros ya estábamos como muy viejos para empezar de nuevo. No, estás mirando según la carne. Al nacer de nuevo eres nuevo, como cuando compras una camisa o un pantalón o una falda. Es una prenda nueva que la vas a estrenar, nueva. Es una nueva oportunidad, es una nueva relación. Vale la pena. Entonces, lo importante es que estás construyendo hogar, estás haciendo familia, estás dando pasos sólidos y firmes en la construcción de la felicidad tuya y la de los tuyos. Lo importante es tomar la decisión y mantenerte en ella para que se cumpla. Si lo logras, felicitaciones. Si no lo logras, pero lo intentaste, también felicitaciones y devolvamos el rollo de la película hasta el punto donde se nos interrumpió y volvemos otra vez. No te rindas, no te rindas. Vamos a luchar hasta vencer. Los grandes premios y los grandes galardones no son para los luchadores, no son para los esforzados, no, son para los vencedores, porque hay muchos luchadores y esforzados que finalmente se rinden, porque se cansaron, porque dijeron, no aguanto más, no soporto más. Entonces, vamos a vencer. Un fuerte abrazo para todos. Ya sonó la campana que me indica que estamos llegando al minuto 30. Entonces, pues, mi obligación es no fatigarles. Abrazo. Los quiero mucho.